Vamos a empezar con este tema de hoy, utilización de la información contable pública. Esta es una de las partes fundamentales de todos los conceptos que hemos visto, a través de los cuales vamos a saber por qué es tan importante esta parte de la utilización. Entonces, los usuarios de la información, pues es la comunidad y los ciudadanos. Por eso es que cuando la Contraloría General de la Nación le pide a las entidades que por favor les entreguen los informes en los tiempos estipulados, es para el desarrollo y la estructura de los estados financieros, para que los ciudadanos estén al tanto de cómo va el movimiento de la parte financiera estructurada en los estados financieros de nuestro país, en el balance y en el estado de resultados. Ellos son establecidos o se conocen a través de los periódicos y de la misma página de la Contaduría Pública, donde lo podemos conocer cada una de estas partes que se desarrolla y se implementa para encontrar y desarrollar la formación que necesitamos en el transcurso de cada una de las aplicaciones. Eh, vamos a verificar entonces en esta parte, perdón, permítanme un segundo. Entonces, como venimos hablando de la utilización de la información contable, pues es muy importante porque nos establece cada una de las estructuras, de los principios que vamos a trabajar. La segunda parte es los organismos de planificación y desarrollo económico y social, pues es el direccionamiento que le estamos dando a esa parte de la información financiera a través del diseño y la implementación que habíamos visto anteriormente, lo que es el desarrollo y la ejecución del presupuesto, de los programas, los proyectos que se ejecutan en cada una de las entidades en el orden nacional, departamental y municipal, que nos permiten el desarrollo de cada uno de estos proyectos y cómo estamos ejecutando esos gastos a través del ingreso que nos entrega la nación con el presupuesto para ejecutar estos proyectos y si lo estamos desarrollando de forma adecuada. Los órganos de representación política, pues a estos órganos de representación política los establecíamos en las ramas del poder público, según lo establece la Constitución Pública, y cómo se establecían y cómo están divididos y cuáles son los que pertenecen a cada una de las ramas y las funciones que tienen y que por ellas y ellos son diseñados estos presupuestos y se les entrega a cada una de estas ramas según su naturaleza, si pertenecen a la rama ejecutiva, a la judicial, a la legislativa, estos ingresos para el desarrollo y el cumplimiento de las actividades que se van a desarrollar en cada una de las entidades y los procesos que se van a establecer. Las instituciones de control en la administración pública y en la base de la contaduría pública que nos ayuda y nos permite resolver cada una de la información que vamos a desarrollar, nos permite ver que tenemos los instrumentos de control también, no solamente de las entes controladoras de control como son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, sino también los entes de control dentro de las entidades como son el Departamento de Control Interno, que es el que nos permite el desarrollo y la ejecución de que estas partes al desarrollar contablemente estén muy claras, sean muy eficientes y muy eficaces en la información para el desarrollo de cada uno de estos procesos y procedimientos.
las propias entidades de gestión y los intereses de seguimiento y control interno, como les acabé de explicar, y la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación nos permite, sobre todo, establecer que esta parte, conocer cada uno de estos procesos y procedimientos en el desarrollo y la ejecución de las actividades de cada uno de los departamentos, de los municipios, como venimos hablando, pues es la administración pública a nivel Colombia y la que nos entregamos a través de la Contraloría General de la Nación esta información para el desarrollo y la ejecución de estos estados financieros que nosotros como colombianos, como ciudadanos, la conozcamos. También a través de la parte de la rendición de cuentas, que es una de las partes más importantes que se pueden encontrar, que es el proceso que establece en esa rendición de cuentas, la transparencia y el desarrollo en cuanto a lo que yo voy a ejecutar o que la entidad está ejecutando y cómo se está desarrollando esos gastos y en cuanto al ingreso que nos entregan por la distribución del presupuesto. Esos serían los agentes y los agentes nacionales e internacionales que entregan los recursos a distribuir, porque pues hay ayudas internacionales que entran dentro del presupuesto y nos ayudan para el beneficio o el manejo de la información y la estructura que podemos encontrar en ellos y en cada una de sus formas. Los objetivos de la información de la contabilidad pública, los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, el control que se va a desarrollar, que venimos diciendo, estableciendo con la ley de saneamiento público, fue el que nos ejecutó y nos desarrolló las bases fundamentales en cuanto a que la contabilidad del municipio, del departamento y de la nación deberían estar transparente y limpia. Por eso su término de saneamiento, sanear, limpiar esas finanzas públicas y en esas finanzas públicas pues se establece el manejo de la parte contable, cómo se tenían que entregar esos procesos, cómo va ese proceso de ejecución de la contabilidad, cómo se llevan las causaciones, de acuerdo a los principios generales de la contabilidad y cómo los estructuro y los manejo porque van acompañados del presupuesto nacional. Entonces, esa es la gestión eficiente y transparente que se puede desarrollar en el propósito del Sistema Nacional de Contaduría Pública. El objetivo de la contabilidad pública se enmarca principalmente a la gestión del sector público y a la divulgación que se tiene en el manejo y el desarrollo de cada uno de estos procesos en cuanto a la causación, a los registros, a las estructuras contables, a cómo las entidades van a desarrollar cada uno de estos procesos y procedimientos cada día que ejercen ese ejercicio de la causación de la contabilidad y obviamente también del manejo de la estructura del presupuesto, porque pues por el presupuesto se va a obtener ese ingreso que es el que me van a dar a mí para desarrollar el gasto de las actividades que yo voy a ejecutar dentro de mi entidad. Entonces, es lo más importante del desarrollo en este control. Entonces, esa divulgación del desarrollo, de la ejecución de ese presupuesto que se tiene que entregar a través del Ministerio de Hacienda, como lo venimos estructurando, y la cultura, pues la cultura pública, la cultura contable, a través del marco conceptual de la Contaduría General de la Nación, que lo estructura en cuanto a cómo va a estar diseñada, manejada las partes y los procedimientos establecidos en cuanto al desarrollo de este proceso contable y aquí aparecen pues, las normas internacionales y la Contaduría General de la Nación establecen en sus marcos los lineamientos para que la contabilidad sea desarrollada y manejada en función de que haya una transparencia y una eficacia cuando se entregue la información, porque nos va a servir a nosotros para las tomas de decisiones, para que nosotros también conozcamos
a nosotros como entidad, ¿no? La toma de decisiones y a nosotros como ciudadanos para que conozcamos cómo está la estructura contable en el país y la estructura contable en cada uno de los departamentos y municipios. Entonces, acá es tan importante saber que la Contaduría General de la Nación fue creada para establecer toda esta parte en el diseño, la implementación, el manejo, las buenas prácticas en el desarrollo contable público en cuanto a estos procesos y procedimientos que se establecen con el objetivo de tener una contabilidad transparente y eficiente a nivel nación y que yo pueda estructurar, leer, diseñar, implementar también en base a esa contabilidad el presupuesto y saber qué mejoras o qué necesidades tiene el país en cuanto a esta estructura de saneamiento y manejo de la contabilidad. Las características cualitativas de la información son tres importantes que establece la rama del orden público en la parte del sistema contable público, que es la confiabilidad, la relevancia y comprensibilidad. La confiabilidad, pues esa contabilidad debe ser muy confiable porque yo como contador tengo una parte muy bien razonable, es objetiva también para mí cuando lo voy desarrollando, es verificable. Estas tres partes son importantes porque son principios de la contabilidad generalmente aceptada y universales y no tienen ningún cambio. Son principios que se deben establecer en el manejo de la contabilidad, en el desarrollo de la contabilidad y yo como contador pues obviamente los tengo que desarrollar y ejecutar. La relevancia, pues la oportunidad, materialidad y universalidad. Esta oportunidad es el desarrollo lo que voy a hacer, lo que voy a ejecutar dentro de este marco de tarea o desarrollo que estoy haciendo a través de la contabilidad y el proceso de causación. Igualmente que la materialidad. Entonces, cada vez que yo hago, por ejemplo, una compra en tesorería, yo la registro como una compra y la llevo en la parte contable como la compra y luego la llevamos al presupuesto como el gasto que se estableció en la entidad para su funcionamiento y estoy haciendo esta parte de materialidad y la universalidad pues es el principio de lo que estoy manejando y desarrollando en esta parte que son los principios contables y el desarrollo de la contabilidad pues generalmente aceptada para esta realización. La comprensibilidad, esta debe ser muy clara, muy consistente, razonable, porque deben estar, como les digo anteriormente, estructuradas con los sistemas de los principios de contabilidad generalmente aceptada, proceso, procedimiento que yo establezca. Si yo tenga un software privado dentro de la entidad pública, yo puedo desarrollar esta parte y ejecutarla y causar esta parte porque mi principio universal de contabilidad universal no me va a cambiar. La parte de yo causarla la voy a utilizar también en el sector privado como en el sector público. Entonces aquí vamos a establecer como fundamento que la utilización de la contabilidad se basa pública fundamentalmente en la entrega que a mí me dan como entidad en el presupuesto, que es el ingreso y también el gasto que ejecute dentro de la entidad. De acuerdo a eso, yo voy realizando, causando, enmarcando cada una de las estructuras que estoy desarrollando en cuanto al manejo y a la parte estructural de lo que yo estoy realizando en el registro de la contabilidad y de sus procesos y procedimientos. Entonces, los principios y las normas son los de la contabilidad pública, son establecidos también por los principios universales de la contabilidad, pero me baso desarrollando esta parte de la contabilidad con la parte del presupuesto que es el que me permite el desarrollo del gas de lo que en el ingreso de lo que me entregan
a mí en la entidad para yo poder gastarlo a través del presupuesto y del PAC, del Plan Anual de Caja, y con él yo ejecuto y desarrollo cada una de las actividades que tiene que hacer o entregar mi entidad. La contabilidad como fuente de información. Entonces, dentro de los objetivos de la contabilidad pública como fuente de información, pues esta es súper importante porque me va a desarrollar la gestión de control dentro de la entidad y voy a mirar y voy a proporcionar con el ordenador del gasto una información clara y veraz de lo que está sucediendo dentro de la entidad. Por eso es tan importante el uso de la contabilidad y la fuente de información, cómo se procesa y cómo se distribuye esta información dentro, no solamente del ordenador del gasto, sino de los coordinadores de las áreas financieras para establecer y desarrollar cada una de las gestiones que se van a entregar. Como saben, en esa utilización de la parte contable, pues se tienen que ver las compras, los pagos que se hicieron, y esta a la vez pues se desarrolla a través de estas causaciones, de los gastos establecidos también con el PAC. Entonces es una unión muy establecida con el presupuesto, con la parte de tesorería y con la parte de contabilidad, que estas tres ejecutan y desarrollan lo que es la estructura de la parte contable en el mecanismo del proceso de el gasto que se realiza en la entidad y cómo se registra, no solamente en la parte contable, sino en la parte presupuestal, en su desarrollo, en cómo estoy yo gastando cada uno de esos dineros que me han entregado y cómo estoy manejando de manera eficiente lo que es las cuentas del presupuesto para que concuerden igualmente con la causación que yo desarrollo en la parte contable. Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de esta estructura dentro de este marco y cómo se establece en ella. Luego de esto podemos ver que encontramos al desarrollar cada una de estas partes contables, cada mes, cada semana, cada día que yo hago una de mis actividades de compra en la entidad o de que pago unas nóminas establecidas en la entidad, y no solamente el pago de nómina, sino también el pago de los contratistas que hay. Entonces, se verifica dentro de ese pago que toda la estructura se establezca de acuerdo a los principios de la contabilidad. Por eso es tan importante el desarrollo y el marco de que en las entidades la contabilidad sea transparente y tenga cada uno de sus procesos. Por eso, en la parte de la entidad, pues pública como en el departamento, en el área contable, no se puede hacer un reemplazo por otra persona, sino es el contador como sumo en el departamento de contabilidad, porque él es el que va a dar fe pública de lo que se establece entre esta entidad. Cómo pueden también acompañarnos los administradores en las otras áreas como son tesorería, puede ser presupuesto, también en el almacén, en la caja menor. Entonces, esta utilización de esta contabilidad nos permite el proceso, el procedimiento de lo que yo estoy haciendo, de lo que está haciendo mi entidad en cuanto a relación del dinero que me están entregando. Por eso es tan importante la utilización de la contabilidad y lo que yo veo reflejada en ella a través de este proceso. Por eso en las entidades cada mes piden el registro y que se dé, se cuelgue en una parte visible los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, para verificar que en la entidad todo esté transparente, que todo esté de acuerdo a la normatividad y al marco conceptual que nos da la Contaduría General de la Nación. Y obviamente luego la Contaduría General de la Nación nos pide ese informe trimestral
y a ver, en algunas partes anual sobre el proceso y procedimiento que se está desarrollando y por eso pide las cuentas y los procesos que se está dando. Aquí en esta parte entra mucho la parte de control interno, que es el que nos va a ayudar a la ejecución en cuanto a la eficacia y la transparencia y que no haya ningún problema, ninguna desviación de ninguno de esos recursos y que esté causado de acuerdo a los principios de la contabilidad y que se estructure también con los marcos conceptuales de la Contaduría General de la Nación, porque como veníamos estructurándolo y diciéndolo, la contaduría me marca ciertos lineamientos que yo debo manejar, vuelvo y reitero, de acuerdo a las ramas del poder público, que es las entidades que pertenezcan a, a la parte de justicia, a la parte ejecutiva y y a la legislativa. Entonces, por eso marcó la Contaduría Pública unas normas, unos procedimientos para que ellos se establezcan. También basándonos pues en la constitución política de nuestro país para poderlos desarrollar. Encontramos también en esta parte de esta consolidación de los informes donde me entregan a mí mis estados financieros y eh, la base, si la entidad tuvo un superávit o una pérdida, pues es el reflejo de las operaciones establecidas dentro de la entidad. Y por eso es que se requiere este desarrollo, este uso de lo que yo voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. Estos usuarios estratégicos, pues son todas las personas que los van a utilizar. Nosotros como comunidad lo vamos a ver cómo como país estamos viendo a través, como les digo, del informe que nos da la Contaduría General de la Nación. En algunos municipios, pues nos las entrega la alcaldía o el departamento de la gobernación entrega también ese informe, pero para establecer el gran informe de los estados financieros, del balance general y del estado de resultados, pues es entregado a la Contaduría General de la Nación para que él establezca y desarrolle cada uno de estas partes y procesos que se va a desarrollar. La contabilidad pública como fuente de información, pues acá les traigo unos ítems que son muy importantes para que los establezcan y se den cuenta por qué es tan importante la contabilidad pública como la fuente de información para el desarrollo de esta tarea en el conjunto de la causación de la que se enmarca y cómo se establece para la administración pública, para los órganos de control. Entonces determina el patrimonio público, pues porque con ella pues, se hace el ejercicio de la causación, como veníamos diciéndolo, y él nos va a dar la verificación de cómo va nuestro patrimonio público, si hay un superávit o hay un déficit, y qué es lo que se establece para el control y el desarrollo de estas partes. Entonces, en estas partes del desarrollo y el control, pues acá aparecen los órganos que habíamos visto anteriormente, que son la distribución y el manejo del desarrollo del presupuesto, pero para eso se requiere esta utilización de la contabilidad y cómo se ve, qué gastos se van a hacer para la siguiente vigencia y qué ingresos se tienen dentro de este proceso para que las entidades se ejecuten y desarrollen esos gastos en la próxima vigencia. Tomar decisiones óptimas para la gestión eficiente, como ya les dije, el proceso del diseño del presupuesto a través de los datos de la utilización de la contabilidad pública y la planeación que se desarrolla. Entonces aparece el presupuesto general de la Nación, la Dirección de Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, que es fundamental en el desarrollo, que nos va a dar y manejar los ítems para este proceso de desarrollo, pero la Contraloría General de la Nación es la principal porque a través de los estados financieros que han consolidado, que han entregado las entidades nacional, departamental y municipal, se pueden ejecutar muchas decisiones a través de ellos. La gestión del recurso y el impacto a la comunidad, pues como les venía diciendo, de acuerdo a lo que yo tenga como ingreso, cómo puedo desarrollar o cómo puedo afectar un programa o un proyecto
establecido y enmarcado por la Dirección Nacional de Planeación y que me puede dar a mí un beneficio a la comunidad o que no lo puedo desarrollar y me impacta a mí como comunidad. Por ejemplo, en la parte educativa, en un colegio que no se pueda estructurar, que de pronto en ese momento no se encontró el presupuesto para ese desarrollo, entonces eso me puede impactar. En estos momentos con lo de la pandemia, puede ser en la parte de conexión, que no hay las redes suficientes para la conexión ni las partes adecuadas para que los niños se conecten en esta parte, entonces me está afectando el impacto pues a la comunidad. Determina la producción de bienes y servicios a nivel del sistema contable público. Entonces, este es el que me determina los bienes y servicios que yo puedo encontrar en las entidades como lo hemos estructurado, como habíamos visto en uno de los ejercicios de lo que era amortización, depreciación. Ahí vemos los bienes que aparecen y se establecen en cada una de las entidades, el proceso que se desarrolla y se ejecuta en esta parte contable. Determina la situación de endeudamiento y la capacidad de pago. Obviamente la parte de contabilidad y a través unida con el presupuesto, él me va a determinar qué gastos se realizaron, qué endeudamiento tengo en cuanto al desarrollo del proyecto que se quiere realizar, cómo debo yo pedir si necesito una plata más al Ministerio de Hacienda, la plata y de acuerdo establecido también dentro de la entidad por la utilización de la contabilidad pública. Ellos me van a decir, mire, dentro de esto se encontró, se realizó esto, pero hay una plata que falta porque dentro de los bancos, por el ingreso, digamos, propios de la entidad, no nos alcanza para ejecutar ese proyecto, entonces debemos pedir una adición al presupuesto. Entonces está la parte fundamental de esa parte de capacidad de pago, de diseño, en fin. Diseñar y adoptar políticas eficientes en materia de ingresos y gastos, lo que yo les digo, las políticas que establece cada entidad. En ingresos, pues los ingresos que yo pueda tener, si es del municipio, del departamento y en la misma nación, de algunas entidades del orden central como es Bogotá, si algunos ministerios tienen algún ingreso propio, cómo lo toman en los departamentos también y en los municipios, entonces mirar ese ingreso propio y cómo ese ingreso propio se va a establecer en cuanto a los gastos y el desarrollo que yo pueda ejecutar. Apoyar, como ya les venía diciendo, la planeación, que ya les establecí, los órganos que nos ayudan al diseño y a esa planeación de ese presupuesto, de determinar el impacto de explosión entre los bienes y servicios que se presentan dentro de la entidad o dentro del proceso contable que se vaya a establecer y en lo que yo voy a ejecutar de acuerdo a lo que nosotros habíamos estructurado y el manejo de ello, porque para de los bienes y servicios que estoy entregando a cada uno de los procesos, procedimientos en cuanto a la ejecución de ese dinero y facilitar ese seguimiento de agregados que son las partes fundamentales que nos ayudan a facilitar ese procedimiento estableciendo una plata que puede llegar, como les decía, de una parte externa, pero que nos ayuda a la ejecución y el desarrollo de cada uno de esas actividades que yo tenga que encontrar o desarrollar dentro de la ejecución de mi contabilidad. El control público, aquí es muy importante ver esta parte del control público, pues porque aparece el sistema público en cuanto al control, que es una de las partes fundamentales para que nosotros establezcamos este desarrollo, un sistema de control interno, pues como veníamos estableciéndolo, es un sistema de control interno dentro de las entidades, un área específica que me da a mí el manejo y el control, como su nombre lo indica, de las funciones
que se están estableciendo, sobre todo en la parte financiera. Entonces, en la parte financiera, el control en la parte de presupuesto, cómo se maneja el presupuesto, cómo se lleva la concesión a la contabilidad de la plata que entra a tesorería para, para el manejo de algunas actividades que se van a desarrollar dentro de la entidad, como la estructura de la caja menor, cómo se va a desarrollar, por eso se hacen esos activos de caja menor, para llevar un control establecido de los gastos que se está estructurando y la evaluación pues de la gestión, del proceso, de la contabilidad y la administración de riesgo. Dentro de esta parte de control, en la parte de la administración de riesgo, eh, aparece mucho la parte de un desarrollo del mapa de riesgo que se establece sobre las funciones de los procedimientos que se enmarcan dentro de cada una de las entidades. Entonces, aquí es importantísimo ver el control que se tiene en cuanto a ese proceso de los mapas de riesgo que aparecen en las entidades para el manejo y el control del desarrollo que se está manejando dentro de cada una de los procesos de la entidad. Entonces, acá también aparece esta parte como evaluación y cumplimiento de legalidad, pues también en la parte de control interno se hace una evaluación en las auditorías y en los procesos de seguimiento que se va a hacer dentro de la entidad. Entonces se mira los riesgos que se tienen o de acuerdo a los cumplimientos, si se están haciendo o no se están haciendo, y por qué se deben mejorar en esa parte de acuerdo a su desarrollo y a la ejecución que se le está dando. El control externo, político, disciplinario de los ciudadanos y político, pues la parte, como yo les decía, de acuerdo a la estructura de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, el desarrollo de la naturaleza que las entidades tienen y que ejecutan de acuerdo a cada una de esas ramas. Entonces, se va mirando ese proceso de procedimiento que se establezca y se marque y se desarrolle de acuerdo a lo que se hizo y se estableció con la constitución política y dentro de la contaduría del marco conceptual que se hace. Y aquí se establecen mucho las normas internacionales para establecer también lo que es el catálogo de cuentas dentro de las entidades públicas y el desarrollo que se quiere establecer para ese cuidado. La parte del ciudadano, pues son las deudías en la rendición de cuentas, y dentro de la rendición de cuentas, las deudías ciudadanas que se dan, y acuérdense que esta rendición de cuentas pues es a puerta abierta y puede cualquier persona entrar a ver en cualquier entidad esta rendición de cuentas y cómo se establecieron esas rendiciones, de cómo se hicieron o se desarrollaron cada uno de los gastos de acuerdo a los ingresos, a los programas y proyectos que se establecieron. Por eso aquí en rendición de cuentas esto es a puerta abierta y lo pueden ver toda la comunidad, todo el país, en cualquier entidad donde quieran entrar a verla, la pueden hacer. Evaluación, pues las aplicaciones de los recursos que se van a evaluar de acuerdo a este control, el seguimiento que se desarrolla, como hablábamos de pronto, acá marca mucho lo que vimos en la clase pasada de auditoría, la unión que se hace en el resultado de cumplimiento, de que los procesos dentro de cada área cumplan ese proceso y procedimiento establecido. La información, pues la evaluación en la información se entrega a los entes de control. Una parte pues se entrega a la Contaduría General de la Nación en su marco estructural, para que se establezcan los balances de acuerdo al balance y a la norma establecida que me dé el marco conceptual de la Contaduría General de la Nación en la entidad, y porque yo lo tengo que entregar a la entidad. Y también el desarrollo de la ejecución de los programas y proyectos que yo establezca de acuerdo a esa parte que estoy desarrollando.
los objetivos y las metas que se cumplen de acuerdo a la prioridad del desarrollo de la vigencia del año en cuanto al manejo del presupuesto de la causación de la parte contable. Entonces, esto es muy importante, por eso es esa parte del control interno. En los ejemplos aplicados, pues está la depuración contable permanente y sostenible. Como yo les decía, esta depuración va muy ligada con la ley de saneamiento contable, que me permite ver que sea muy transparente, muy eficaz esta parte contable. Los manuales de políticas contables, que son los que me establecen la Contaduría General de la Nación, para enmarcar como un seguimiento, una guía, como una guía y algo muy transparente y eficaz para yo poder realizar cada una de mis operaciones dentro de mis entidades. Entonces, para eso es muy importante enmarcarme a este desarrollo que a mí me da la Contaduría General de la Nación y lo establecido en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. De acuerdo a la naturaleza y la entidad que pertenezca a cualquiera de estas ramas, yo me establezco por una estructura que la Contaduría General de la Nación me da para yo proceder a manejarlo. La unificación e interpretación de las normas y procedimientos, pues como les venía diciendo, es lo que yo voy a desarrollar por la causación, el proceso a establecer del gasto en cuanto a lo que estoy manejando de presupuesto, por eso van tan unidos con contabilidad, y referente al ingreso y a la unidad de caja y a el plan anual de caja que me establece los gastos que voy a desarrollar en cada uno de mis meses y cómo lo voy a estructurar y luego eso lo llevo a causar en mi contabilidad y luego lo establezco en mis estados financieros. La estructura del área contable y la gestión de los procesos, pues el desarrollo de mi tarea como contador o como en la parte también de presupuesto, de tesorería, de caja menor, todo como yo lo desarrollo, lo establezco de acuerdo a los presupuestos y cómo enmarco esos gastos en las actividades que se ejecuten y desarrollen en cada una de los procesos y procedimientos o tareas que yo haga diariamente en la entidad. Entonces, como una de las conclusiones importantes, podemos ver que la parte en la contabilidad y en la utilización de esta parte de la contabilidad pública, pues es la respuesta contable que yo doy en mis estados financieros y que me sirven para la toma de decisiones en las entidades y también pues en el orden nacional para yo ayudar al crecimiento o mirar si el país está en alguna parte muy endeudada y entonces se encuentran las políticas públicas en materia de contabilidad dirigido por la Contaduría General de la Nación y el, y el Ministerio de Hacienda a través de su presupuesto nacional. Entonces, esta es la parte fundamental de la utilización de la contabilidad pública, que es fundamental para la toma de decisiones, también es fundamental, nos ayuda en el Departamento Nacional de Planeación para ejecutar en el banco de datos todo lo que yo quiero proyectar y con eso puedo mirar cómo diseñar el presupuesto y si se establece o no para el año o la vigencia siguiente. Esto es toda la parte de utilización de la contabilidad y la importancia que tiene. Hasta aquí.